Bueno, la idea de este video iba a mostrar algunas cosas del funcionamiento del teléfono que ya es casi obsoleto, el teléfono analógico. No me voy a meter en mucho detalle técnico, sino algunas cosas básicas de, bueno, cómo es que funcionaba, por qué si se me cortaba la luz funcionaba. Necesitaba electricidad, pero no hacía falta que esté conectado a la electricidad de mi casa, cómo era que se marcaba, qué era esto de los pulsos, del tono. Bueno, con la foto que arranco, una que encontré ahí por internet, yo crecí con este teléfono analógico de línea, exactamente este modelo. Acá estaba por internet, pero le tapé porque se solía poner acá el numerito de teléfono de uno propio, cuando alguien le decía, bueno, dame el teléfono por si uno no se lo acordaba, y era el discado. De esta manera se discaba, justamente con el disco este que uno ponía el dedito y giraba. Bueno, ¿cómo era que funcionaba? La idea es la siguiente, voy a ir yendo por diferentes partes en la historia, contando el cuentito de la parte técnica, sin meterme en detalle, pero para que se capte la idea. Va a haber cosas donde voy a mentir o donde no son exactamente igual, pero es para que se entienda la idea. A ver, en un simulador ejemplificando lo que sería el teléfono y conectado a la línea telefónica. Primero, en primer lugar, ¿por qué no necesitaba electricidad? O sea, hoy en día, por supuesto, que cualquier celular necesita tener la batería cargada o enchufado. Lo que es hoy la telefonía IP, que es normalmente a través de la compañía de Internet, que se conecta a través del módem, necesita electricidad. Por supuesto, si es un teléfono de los que son inalámbricos o electrónico, con alguna electrónica, necesito que esté conectado a que tenga alimentación, por eso se corta la luz y no funciona. Pero el viejo teléfono, el analógico, el más básico y rudimentario, no necesitaba electricidad. ¿Por qué? Porque la idea es que el tendido eléctrico, la línea telefónica, además de brindarme el protocolo para hacer la comunicación entre dos personas, también la línea venía con alimentación. O sea, venía con volts en la línea para poder prender el pequeño microfonito, prender el pequeño parlantito, o sea, estaba todo en la línea. De hecho, si alguien todavía conserva una línea telefónica, mide y hay tensión. Ahora voy a mostrar un poquito eso. Lo que estoy mostrando acá sería que todo lo que está, por supuesto, hiper simplificado, lo que está dentro acá de este rectángulo es el circuito del teléfono. Donde básicamente, ahora lo voy a mostrar en una foto, el teléfono se compone de dos grandes partes. Es lo que es la campana, que es lo que suena, lo que sonaba cuando suena el teléfono, y toda la parte del circuito del micrófono, el parlante, o sea, lo del tubo y el discado. Son las dos grandes cosas que hay. Y esto está ejemplificando como si fuera la central telefónica, donde estos son los dos cables del teléfono que yo enchufo a la línea que me viene cuando pago el abonado. Si lo vemos, yo había mostrado este teléfono que de hecho en mi casa había, no sé si en algún lugar todavía debe estar guardado, voy a ver si lo puedo rescatar, de nostalgia nomás, porque ni siquiera tengo teléfono de línea ni telefonía IP. La mayoría de los que están viendo, es muy común ya tener teléfonos móviles, celular se dice en Argentina. En fin, adentro, otro teléfono, es muy básico lo que tiene, que es lo que trataba de mostrar. Este es el tubo, donde tengo el auricular y el micrófono, el sistema este de discado, y acá se ve, que lo voy a mostrar en el circuito, la campana como aquel viejo despertador mecánico, donde tengo dos campanitas y un martillito que golpeaba de un lado al otro cuando venía la llamada. Un transformador de audio que ahora lo voy a mostrar y muy pocos componentes. ¿Qué es entonces lo que sucedía? Es lo que estaba mostrando acá. La idea es que es esto, tengo la campana cuando suena y todo el sistema del teléfono. Yo acá le puse nombre, o sea, todo el cuadrado es el teléfono, digamos, toda la parte de acá es el circuito del teléfono, el que me permite mandar y recibir audio y marcar, y el interruptor acá la campana y el interruptor de colgado. ¿Qué es el interruptor del colgado? Me permite seleccionar entre dos cosas. O conecto el teléfono cuando está conectado a la línea o está conectada a la campana solamente, o está conectada a todo el otro circuito. La pregunta es, ¿y cómo elijo eso yo? Justamente es el interruptor de colgado. Cuando nosotros vemos acá, o sea, cuando está colgado el teléfono, o sea, cuando está colgado, hay el interruptor que está de una manera y cuando lo descuelgo está en otra. Es esta parte de acá, mecánica, con un resorte de los primeros,
es el interruptor que me permite seleccionar entre un circuito o el otro. Es esto de acá. Yo cuando colgaba, esto iba para abajo y esto es literalmente un switch. Cuando está descolgado hace una opción, cuando está descolgado es la otra. De hecho, es la típica cuando alguien desconectaba y no andaba bien el teléfono, es como tocaba varias veces por si ese switch estaba no haciendo ninguna de las dos opciones. Entonces, cuando cuelgo el teléfono, cuando está colgado, me habilita el circuito de la campana. Y cuando descuelgo, me habilita el sistema para hablar y marcar. Eso es lo que estoy ejemplificando acá. Acá el teléfono está colgado, acá está descolgado. Acá colgado, acá descolgado. Esta llavecita va hacia un circuito o hacia el otro. Pequeño dato técnico, esto cambia un montón en un montón de países. Yo voy a dar un ejemplo genérico simplemente para que se entienda y pueden no ser los valores, pero es para que se entienda la idea. La central, yo estoy simplificando acá todo el sistema de la central, lo estoy simplificando como una batería de 48 volt de continua. Si yo, vamos a iniciar el simulador. Ahí es un pequeño, se acomodó. La idea es que la central me está mandando 48, es un ejemplo, 48 voltios de continua, en un circuito abierto. Todo el circuito del teléfono está conectado y como es continua, el circuito de la campana, estoy pasando a través de un capacitor y está abierto, no está consumiendo corriente. Entonces la línea está ahí muerta con 48 voltios. De hecho, acá puse un voltímetro. La idea es que cuando yo descuelgo, por supuesto el switch va a cambiar de la posición de campana a la posición del circuito y algo de corriente va a consumir todo el circuito. Si es micrófono de carbón, para alimentar el micrófono de carbón, el pequeño circuito que tiene. Algo de tensión va a consumir. Y esa tensión de los 48 volts van a caer, varía mucho en distintos países, aproximadamente 10, 11, 8, 9 voltios. Yo acá lo ejemplifiqué que cae a 8 voltios. Por eso acá hay una impedancia. Esto simplemente es para que me funcione el simulador. Pero vamos a hacer la prueba. Voy a descolgar y la idea es que miren cómo estos 48 volts caen a 8 y empieza a circular corriente. Descuelgo el teléfono. Esta tensión cae aproximadamente a 8 volts en este ejemplo que estoy simulando. Entonces ahí suceden varias cosas. La idea es que la central telefónica se está dando cuenta que yo descolgué. ¿Cómo se da cuenta? Hay circulación de corriente. Además de que cayó la tensión, hay circulación de corriente. Ahí se da cuenta que descolgué el teléfono. Entonces, ahí es donde me habilita el tono, yo escucho el tono. La central, si otro me está llamando, me dice que está ocupado porque está levantado, etcétera, etcétera, y me permite empezar a discar para comunicarme. Cuando yo disco el número, después se conectará con otra persona. Volvamos a colgar el teléfono. Cuelgo el teléfono. Fíjense que la tensión volvió a 48 voltios. La idea es que cuando sonaba, cuando me mandaban la señal de que suene el teléfono, normalmente, un dato también puede variar mucho, es una tensión alterna, por ejemplo, de 75 voltios, de baja frecuencia, entre 25, 30, 40, 50 Hz. O sea, una alterna de 50 Hz. ¿Para qué? Para que esa campana empiece a oscilar, el martillito empiece a pegar de un lado al otro. Yo acá lo puse con un relé, para ejemplificar esto, para que se vea que el contacto del relé va a ir de un lado al otro. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir cómo lo hacía, eso es otra discusión. Si se mezclaban las dos, si se montaba ahí, etcétera, etcétera. Pero es como la central, antes de que, para conectar la llamada, me manda una alterna para que suene la campana y yo descuelgue. Por ejemplo, dije 75 volts, voy a ponerlo en alterna. Por ejemplo, de ahí, 25 Hz. Voy a ver si la velocidad me da para la simulación. Ahí, si estoy viendo, o sea, vamos a ver lo que le pasa a la fuente en el tiempo, me está mandando una alterna. Y fíjense que acá la corriente va y viene, está muy ejemplificado, muy, muy básico, pero fíjense que el contacto, la idea es que el contacto del relé va y viene, va y viene. Es como con la alterna empieza a oscilar esa campanita. Podría cambiar la velocidad de la simulación, la sensibilidad del relé, pero la idea es que se entienda que hasta que yo no le puse alterna, esto no empezó a oscilar. Entonces, esa alterna es el martillito que está golpeando y a mí me hace atender el teléfono. De hecho, voy a volver. Vuelvo a la continua, a los 48 volts de continua. Si lo veo en el tiempo, son 48 volts de continua. Esto no oscila más y, o sea, ya no suena más, obviamente, porque no está sonando.
Entonces, bueno, una vez que suena, yo voy a descolgar, voy a cambiar el switch y ahí el sistema se da cuenta que descolgué, cae la tensión, me desconecta la alterna, o sea, hace todo ese proceso, se dio cuenta que descolgué. Y ahí empieza la comunicación. ¿Qué es todo esto? Ahora lo voy a explicar en un momento. Esto es como si fuera todo el circuito del teléfono. Los primeros, de hecho, tenían un transformador de audio, hay una especie acá de transformador, lo voy a mostrar desarrollado en la próxima diapositiva. Pero hay algo que está haciendo circular corriente, simulando todo el circuito, donde esos 48 ven que cayó a 8 voltios. Lo que estoy simplificando acá, porque tampoco lo cuento, es un switch que me permite abrir, o sea, cortocircuitar esta resistencia, este capacitor. Eso es lo que hacía el tono de discado. Cuando yo marcaba un número y volvía, hacía, entre comillas, cortocircuito en la línea, puenteaba algo. La idea es que, por ejemplo, si marcaba el 1, hacía un pulso. Si marcaba 2, hacía 2 pulsitos. Si marcaba 3, o sea, cuando yo marcaba el 3 y soltaba, hacía taca, taca, taca. Marcaba 4, hacía taca, 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 taca. Bueno, esa sería la idea. De hecho, cuando marcaba el 0 podían ser 10. O sea, eso es lo que uno iba escuchando. Está ejemplificado acá. Si yo estoy viendo, por ejemplo, acá estoy viendo tensión y corriente de la fuente, lo que le pasa a la central. La idea es que yo voy a abrir y cerrar el switch como simulando el pulso. Voy a hacer un pulso, abrir y cerrar. Es como que marqué el 1. Ahí se hizo un pulsito. La idea es que la central detectaba esto, que hubo un pulso, hubo un pico abrupto. Bueno, eso es, alguien marcó el 1. Ahora voy a hacer 2. Acá. Esa es la idea. Ahí marqué el 2. Por supuesto que esto era eh, con un tiempo fijo, con un resorte que a la misma distancia, etcétera, etcétera, para que 2 pulsos, ¿a qué tiempo? Bueno, la idea es que estaba sincronizado eso. Pero era mecánico. Ahora voy a ejemplificar el 3 y ya no voy a poder hacer tanta velocidad en la simulación, pero 1, 2, 3. Esa sería la idea. Marqué 3 pulsos. De esa manera, cuando yo descolgaba, hacía los 3 pulsitos y la central se dio cuenta que marqué el 1, 2 y 3. Bueno, eso habría que ver el protocolo, cómo se comunican, pero eso enganchaba con el que yo quería comunicarme, le mandaba la alterna, sonaba la campana, pum, y se establecía la comunicación. Entonces, yo acá estoy ejemplificando muy básicamente como si fueran 2 teléfonos y para conectarme a la línea. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? La idea de acá es que este es el teléfono A y este es el teléfono B. Yo acá estoy mostrando con un transformador que tiene un secundario donde va a ir el auricular simulado por esta resistencia de un K y un primario con 2 bobinados. La idea, esto hay un montón de formas de hacerlo, de hecho después los teléfonos electrónicos no tenían esto y esto fue variando, pero la idea básica la quiero mostrar con esto. La idea sería que en el punto central del transformador, es donde va a estar el micrófono conectado, simplificado acá con esta fuente de alterna. Voy a ir acá borrando los distintos osciloscopios. La idea sería que, ejemplificado en estos 40 Hz de esta fuente, esto sería mi señal de micrófono. O sea, mi micrófono, del que yo hablo del tubo, está ejemplificado con esto. La idea es que se conecta en el punto central del transformador y de un lado yo tengo una carga, por ejemplo, de 600 ohms y del otro lado, cuando lo conecte a la línea, voy a tener la misma carga. ¿Para qué es todo esto? Es para que yo no me escuche, que yo mismo no me escuche. Porque si con esta lógica, si tengo el micrófono en el primario del transformador, pasa al secundario y me escucho por el auricular, me escucho yo mismo. Y cuando uno llamaba no se escuchaba uno mismo, o se escuchaba muy bajo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué uno no se escucha? Es porque si yo el micrófono lo pongo en el punto central y las impedancias de ambos lados son iguales, estoy induciendo la misma tensión en ambos bobinados, pero se están cancelando entre sí por el orden de enrollamiento. O sea, entre cada bobinado tiene la misma señal del micrófono, pero cuando pasan al secundario por cómo está bobinado, se cancelan y no aparece nada. A ver, yo acá esto es el micrófono y esto sería el auricular. Voy a sacarle la corriente para que no moleste. Y está pasando el auricular. De hecho, cuando uno descolgaba, se escucha el tono y se escucha uno mismo si uno habla. Todavía porque no se enlazó la llamada, pero la idea es que uno de los bobinados adentro del teléfono, yo tengo 600 ohms, por ejemplo, y la línea, si tiene la misma impedancia, ahí es donde se cancela. O sea, los dos bobinados van a recibir la misma información, pero con la fase invertida, y por lo tanto no
no llega hacia el otro lado. O sea, se restan. Por ejemplo, voy a poner acá una resistencia como si fuera en la línea. O sea, estos serían los cables que van a la línea. Sería como si fuera el mismo punto que comparten los tres elementos, impedancia, micrófono y la línea, y el otro lado el otro bobinado que quedó suelto. Si yo pongo la misma impedancia, el micrófono sigue entregando lo mismo, cada bobina sigue teniendo lo mismo, pero el resultado del secundario va a terminar siendo 0. Acelero acá. La idea es que tiene 0, porque se está cancelando. Esa es la idea de cómo hago, primero para yo no escucharme cuando se establece la llamada. Del otro lado estoy teniendo exactamente lo mismo. De hecho, voy a cambiar la frecuencia al principio, por ejemplo, 170. Este sería el otro micrófono, o sea, la persona que voy a llamar o me está llamando, es el micrófono del otro teléfono, donde lo puedo ver en el tiempo. Estaba en 0 volt, vamos a poner un volt. Es una frecuencia más elevada, por supuesto que es otro mensaje. Y vamos a ver el otro auricular. Y ahora ordeno y repaso todo esto. El primero es el micrófono del teléfono de la izquierda. El segundo es lo que se escucha en el auricular del teléfono de la izquierda. El tercero es el micrófono del teléfono de la derecha. Y el cuarto, es lo que se escucha en el auricular del teléfono de la derecha. Acá, si hago lo mismo que hice hace un rato, le pongo las impedancias iguales, en el micrófono, en el auricular, se cancela. De hecho, se canceló. Bueno, la idea, acá por supuesto que lo estoy recontra simplificando, es que cuando se enlazaban las dos llamadas, la idea es que las impedancias sean iguales. ¿Cómo? No lo estoy contando, ni me voy a meter en eso. Lo estoy ejemplificando con esta resistencia, es por los cálculos que estoy haciendo, estoy simplificando mucho, pero para que sean lo más parecido posible. De hecho, no eran iguales y tampoco se cancela totalmente. Cuando uno enlaza la llamada, un poquito de algo se escucha, pero vamos a ver cómo solo con dos hilos se pueden establecer, digamos, el micrófono de uno que vaya hacia la otra persona, viceversa, y que a su vez no se escuchen en los propios tubos. O se atenúe un montón lo que se escucha cada uno en este tubo. Primero lo que voy a hacer es esto, antes de enlazar la llamada. A uno le voy a poner 0 volt para que no confunda. Entonces, es como que el micrófono de la izquierda está hablando, se está escuchando en el auricular de la izquierda porque todavía no se enlazó, y de los otros dos lados, tanto el micrófono como el auricular es 0. ¿Por qué el micrófono es 0? Porque le puse 0 bola a propósito, como si no estuviera hablando. ¿Y por qué el auricular es 0? Porque no me entró no enlacé la llamada. Entonces voy a conectar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá es como que la telefónica me enlazó las dos llamadas. Lo primero que quiero que se vea es que este valor, porque es un valor X, los 477 milivolt, van a caer, que es la idea. Una vez que se enlazó, tendería a ser 0, pero va a caer un montón. Y me va a aparecer, obviamente, en el auricular B. Enlacé la llamada. Vamos a ver qué pasó. De esos 477, ¿cuántos me quedan? Esperemos que se actualice el gráfico. 62 milivolt. O sea, es casi 0, pero cayó un montón. Esa es la idea de que una vez que enlacé la llamada, cuando yo hablo no me escucho por el auricular, o me escucho muy, 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 muy poquito, comparado con lo que voy a escuchar a la otra persona. Pero ¿qué pasó en el auricular de quien recibió la llamada? Tengo casi la misma amplitud que tenía antes, 460 y pico de milivolt. O sea, lo de mi auricular está viajando al auricular de la otra persona, pero no lo escucho yo, o casi no lo escucho. Vamos a poner en 0 esto y vamos antes de mezclar. Por supuesto, ahora va a estar todo en 0 porque los dos micrófonos están en 0. Vamos a hacer como que hable esta persona ahora. Voy a poner un volt y la idea es que esos 170 Hz van a estar mucho más altos en el auricular de a quien está recibiendo la llamada que de uno mismo. O sea, 532 contra 50, es casi 10-1. Podríamos medirlo en dB, pero justamente la idea es eso, es que lo que habla una persona le vaya casi todo al otro, pero no lo escuche yo. Entonces, esto es simplemente con esto de tratar de emparejar las impedancias. Y que en ambos bobinados lo que sea igual sea lo de este micrófono y no lo que me está llegando. Ahora vamos a hacer que hablen los dos. Elegí dos frecuencias a propósito para que se vea visualmente.
los dos están hablando a la vez. De hecho, eso es lo que pasaba. En el teléfono podían hablar los dos a la vez, no es que habla uno y le tiene que dar el tiempo al otro. Que se entienda es otra cosa. Los dos los pongo un volt. Vamos a ver qué pasaba. A ver. Aparece señal en este micrófono, aparece señal en este micrófono y aparece señal en ambos auriculares. La idea es que para que cambie el dibujo voy a separar más las frecuencias para no dejarse engañar con el dibujo. Vamos a poner un poquito más alto esta frecuencia. Vamos a cambiar acá, por ejemplo. La idea es que yo tendría que, bueno, debería hacer un análisis de lo que está sucediendo acá, de la forma de onda, pero la idea a lo que quiero ir es que si este teléfono está hablando en 50 Hz, digamos, y este está hablando en 250 Hz. Si yo miro qué pasa en este auricular, la mayoría de lo que tengo son los 250 Hz, o sea, la información del otro. Tengo una pequeña envolvente acá arriba que es la baja frecuencia, que es lo que veía, de que no se cancela del todo, pero la idea es que el mayor porcentaje de lo que escucho es a la otra persona y no a mí. Y acá sucede lo mismo. Se está justo ahí deformando, pero la idea es que de la alta frecuencia no tengo casi nada. Casi todo lo que queda es esa baja frecuencia. Por supuesto que no es una senoidal porque algo ahí está haciendo una sumatoria. Por eso los quería separar para que el dibujo sea lo más distinto posible. Pero esa es la idea de que jugando con este truco de los transformadores y cancelando, solo con dos hilos, puedo hacer que vayan los dos mensajes, uno vaya y el otro venga, en vez de tener 4 hilos u otro tipo de combinación. Quería mostrar una cosita. ¿Qué sucedía? O sea, la idea de esto es que cuando todo está relativamente macheado, los teléfonos sean relativamente iguales, las impedancias sean relativamente iguales, la línea tenga la misma impedancia, o sea, cuando todo esté más o menos, entre comillas, normal, porque si, por ejemplo, cambian las impedancias, ahí ya está, ahí ya el truco ya no funciona. ¿Qué era lo que pasaba cuando uno, por ejemplo, estaba hablando por teléfono y hay varios teléfonos en una casa y otro levantaba el teléfono? Si otro levantaba el teléfono, eran 3 en la conversación, pero si alguien levantaba el teléfono y por más que ponía mute, o sea, muteaba el micrófono, que no entra absolutamente, no es que tapaba el micrófono. A ver, la persona A está hablando con la persona B y en la casa de la persona A hay una persona A sub 1 que levanta otro teléfono. Por más que algunos teléfonos tenían el botón de mute, es como que desconectan el micrófono, la persona A se daba cuenta que alguien había levantado el teléfono. ¿Y cómo? Si el micrófono está muteado. Porque era otra impedancia que se colgaba la línea y ahí ya la impedancia cambiaba, el cálculo cambiaba, y esta cancelación ya no se producía. O sea, básicamente alguien me levantaba el teléfono y yo me empezaba a escuchar. Ahí me daba cuenta que alguien me había levantado. Vamos a ejemplificarlo con esto. Esto es lo mismo que estábamos hace un rato. Bueno, las frecuencias cambiaron. Vamos a poner la frecuencia que teníamos hace un rato. 50 Hz de este lado, 250 Hz de este lado. Un volt de este lado es lo mismo que estábamos viendo. La misma conversación. Este es el micrófono de A, el auricular de A que está escuchándolo del otro lado, el micrófono de B que es la alta frecuencia, la alta comparada con 50, ¿no? Y lo que está escuchando esta persona de acá. De hecho, ahí se ve claramente que es la baja frecuencia con alguna cosita, algún residuo de esa alta frecuencia. Entonces acá estamos más o menos parejos. Bueno, ¿qué pasa si este es como sería el A sub 1? Digamos, es el teléfono que estaba en esa casa donde alguien también descolgó. Lo voy a mostrar apagando acá para no mezclar. Vuelvo a como estaba antes. Repasamos. Este es el micrófono. Esto es lo que está escuchando la misma persona que está hablando con el teléfono A y esto es lo que está escuchando la persona con el teléfono B. Fíjense las amplitudes. 60 milivoltios contra 486. O sea, la idea es que casi todo pasó al otro teléfono y yo no me estoy escuchando. Bueno, como los teléfonos se conectaban en paralelo, vamos a conectar el otro teléfono a la línea y vamos a ver cómo todo esto se desbalancea. Fíjense lo que pasó ahí. Sería lo de menos, se me atenuó un poquito, de hecho había compresores, o sea que podían equiparar y devolver el nivel donde estaba. De 486 se me va a ir un poquito a 296, bajó un poquito, pero ¿qué pasó de este lado? 893, o sea, si bien el valor no importa, la idea es que desbalanceé todo y en este ejemplo particular
esta persona se está escuchando más que la otra o básicamente ya no se cancela. O sea, la idea es que con dos teléfonos andando, la señal que llegaba al propio auricular del mismo tubo de quien estaba hablando era casi nula. Ahora, levanto el otro teléfono y cambió esto. La solución sería que del otro lado levanten también el teléfono y ahí se equipararía. Bueno, eso es cómo era la idea de esto, cómo funcionaba. No me estoy metiendo en datos técnicos y por qué, pero la idea sería esto de cómo hacía para autocancelarme el eco de lo que estaba sucediendo. Para volver un poquito acá con esto de la historia, es, bueno, pero y la marcación por pulsos, de hecho había teléfonos que podían seleccionar entre pulso y tono. Después obviamente avanzó la tecnología y se empezó a marcar por pulsos, por tonos. El pulso, de hecho, uno lo escuchaba un tic, 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 tic en la línea, que era eso de cuántos pulsitos había. Pero la marcación actual y la de por tonos, de hecho, es cuando llegó el teléfono, se acabó el teléfono a disco. De hecho, la idea es esto, los teléfonos actuales, sean inalámbricos, sean teléfonos de escritorio o como el propio celular o las centrales telefónicas, la idea es que ya usan botones o dígitos, ya no hay más discado por pulsos. La idea es que era por tonos. ¿Por qué por tonos? Porque cada tecla emitía un tono, más de un tono, emitía un tono compuesto, una sumatoria de tonos. Y la idea es que la central, los aparatos, de hecho cuando se mezcló el teléfono con los sistemas informáticos, la automatización telefónica podía darse cuenta qué número había apretado uno. De hecho, aquí hay una tablita de filas y columnas. Las frecuencias de las columnas son estas y de las filas son estas. Y bueno, cuando quiero un número hago tipo batalla naval. Si quiero el 5 es esto con esto. Y emito, ese botón emite esas dos a la vez. Vamos a ver el ejemplo. Es el famoso ruidito del teléfono, de la marcación telefónica. Si quiero el 1 con esta tabla, me está diciendo que tengo que emitir 1209 Hz y 697 Hz a la vez. Esas dos senoidales a la vez. Vamos a la simulación. Bueno, yo acá estoy en este editor de sonido donde creé, dijimos que iba a ser el número 1, que tenía las frecuencias que había nombrado hace un rato. Creé las frecuencias por separado. ¿Cómo las creé? Hay un tool para hacerlo, donde es una senoidal de la frecuencia que necesito. Habíamos dicho que era para el 1, 1209 y 697. Bueno, eso es lo que creé. Primero lo voy a escuchar, esa es la de 1209. ¿Cómo lo sé? Hay una aplicación que me puedo deducir, pero la idea es que hay una herramienta que me va a decir. Cuando yo analizo, tengo ahí un piquito en esa frecuencia, me lo está diciendo acá abajo, 1209 Hz. Cuando analizo la otra frecuencia, es una frecuencia más grave, y cuando voy a ver cómo se compone, ahora sí, tengo un piquito ahí que lo puedo ver con el mouse, pero me está diciendo ahí 697. Ese piquito son 697 Hz. ¿Y qué hice? Sumé las dos. Sumé las dos, que es como apretar el botón 1. Cuando aprieto el botón 1 es donde me va a mandar el tono compuesto. Y ahora voy a escuchar, que es más familiar a un tono de verdad telefónico. Esos tonos que son compuestos, bueno, ese es el 1. Si analizo, veo ahí los dos piquitos que estaba viendo antes. El de 697 y el de 1209. Entonces, la central telefónica, la computadora, quien sea, se da cuenta de esos dos piquitos, o sea, se da cuenta de esas dos frecuencias, las separa y dice, esto es alguien apretó el 1. Entonces hace lo que tenga que hacer, o marca el 1, o como esos dispositivos de, si está conforme, marque 1, etcétera, etcétera. Lo que quería mostrar es, bueno, ¿y qué pasaba en el momento que convivían los dos o que era híbrido? De hecho, había marcación por tono o por pulsos o los teléfonos podían cambiar, o había dispositivos, que esto es lo que, en mi casa había uno de estos, donde había un teléfono inalámbrico con contestador automático, con cassette, donde uno podía llamar remotamente y podía escuchar los mensajes si alguien había dejado,
podía hacer como habilitar el micrófono, escuchar, como a ver qué está pasando en mi casa, hay ruido en mi casa, o sea, una vez que se establecía la llamada, uno le podía dar órdenes al aparato para que haga distintas funciones. Y se hacía por distintos pulsos, por distintos tonos. Apriete el 5 si quiere escuchar esto, apriete el 3 si quiere rebobinar el mensaje. Pero si era un teléfono con pulsos, ¿cómo hacía si era con discado? No servía hacer aprieto el 3 taca, 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 no servía. Bueno, había unos dispositivos, de hecho algunos eran llaveritos, por lo menos el que estaba en mi casa, que era esto. Era un remotito donde uno tenía los números y funcionaba a pila y un parlantito que emitía el sonido compuesto. Por ejemplo, si yo apretaba el 1, se escuchaba por este parlantito lo que escuchamos hace un rato. Entonces alguien lo apoyaba en el tubo de teléfono cuando estaba establecida la llamada para a la central telefónica o al contestador automático le mandaba órdenes. Si el teléfono era de discado. Acá hay de otra marca lo mismo, donde la cajita donde se lo vendía, donde uno lo apoyaba en el tubo e iba apretando los botones para ir dando las órdenes. Acá tengo otro donde se ve exactamente, es de otra marca, Radio Jack, donde uno compraba el dispositivo, del lado de atrás tenía como el parlantito y lo apoyaba en el tubo una vez que se establecía la llamada. Entonces, en un teléfono que era, o hasta una línea por pulsos, un discado por disco, digamos, de pulso, podía mandar señales de tonos con este llaverito. Y bueno, y funcionaba. Después, obviamente, todo esto desapareció. Y una cosita para que se vea, el tipo de conector que había al principio era como un TS de audio, era muy parecido. Era una clavija donde no es el RJ45 que se conoce hoy, la fichita cuadradita, esta que estoy mostrando acá en pantalla, sino que eran unos conectores de esta manera. Desapareció esto, pero yo recuerdo de haber visto estos conectores. Bueno, y acá encontré ya casi como un dispositivo de colección, que alguien lo vende en un portal muy conocido de ventas online. El conector que se usaba, donde la mayoría, algunos tenían hasta el dibujito del teléfono y es el conector, el famoso, es muy parecido al plug de la guitarra, digamos. No es más el RJ11, hace un rato dije el RJ45, el RJ45 es similar, pero el que se usa en UTP normalmente, en redes de computadora, pero antes del RJ11, que es este el que estoy mostrando acá en pantalla, era este tipo de conector. Bueno, la idea de todo esto fue como hacer el otro día hablando con un amigo, me dijo, y cuando se cortaba la luz, dije, vamos a ordenar un poquito por lo menos de las cosas que sé, de las cosas que viví, de cómo fue cambiando la tecnología de una a la otra, más o menos el funcionamiento, insisto, sin meterme en la parte técnica y a fondo, pero contando un poquito cómo hacía para yo no escucharme en el tubo, etcétera, etcétera, y la idea fue hacer como juntar un poco de toda la información que conocía sobre el teléfono.